Hola, ¿cómo están? El día de hoy les quisiera hablar sobre los sistemas COEX o sistemas de experiencia condensada. Estos sistemas COEX fueron descubiertos y analizados e estudiados por el doctor Stanislav Grof a partir de miles de casos de investigación y casos clínicos en la investigación psicodélica que él empezó en Praga, y además a partir de muchos más casos a través del trabajo de respiración holotrópica y otras psicoterapias experienciales. De hecho, voy a intentar explicar este concepto a partir de una comparación con las computadoras, dado que hoy en día estamos tan cercanos al mundo virtual. Creo que podría ser como una forma interesante de entender estos conceptos. Los sistemas COEX serían en realidad una suerte de carpetas en nuestro inconsciente. Eh, Entendiendo desde esta comparación nuestro inconsciente como un gran disco duro donde se van grabando diversas experiencias, eh, tanto dentro de experiencias biográficas, todas las experiencias que nos suceden a partir del nacimiento, experiencias relacionadas al parto y al trauma del nacimiento, perinatales, y experiencias prenatales y transpersonales, que van más atrás del nacimiento. Es un tema bastante amplio, ¿no? Eh, lo interesante aquí es que pareciera que las experiencias no se agrupan como azarosamente, sino tienen un orden, y este orden se va agrupando en una suerte de carpetas. Imaginemos en nuestra computadora o ordenador que creamos carpetas específicas para temáticas específicas. Por ejemplo, todas las experiencias relacionadas a tristeza podrían ir juntas en una carpeta. Todas las experiencias de abandono juntas en una carpeta. Todas las experiencias de gratitud en una carpeta. Es importante entender aquí que también existen tres tipos de traumas muy diferentes que se pueden agrupar dependiendo de su cualidad. En este caso podemos hablar primero de los traumas por omisión, que son traumas básicamente por cosas que no nos hicieron. Es decir, no me dijeron que me querían mucho, no me abrazaron lo suficiente, no me miraban, no me dieron lactancia materna o contención. Entonces, todas estas cosas que no nos dieron o que no tuvimos, que eran necesarios para nuestro desarrollo, constituyen una suerte de trauma que, de tener una calidad similar, podrían agruparse en un COEX específico. Además, existen los traumas por comisión, que son traumas por cosas que nos hicieron, es decir, me pegaron, me insultaron, me humillaron, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas experiencias, por ejemplo, eh, podrían agruparse en una carpeta específica relacionada a traumas de una misma cualidad. Por último, dentro de estos grupos de trauma, y no menos importante, podríamos considerar lo que son los traumas físicos, que es algo que la psicología y psiquiatría no estaba incluyendo hasta hace muy poco tiempo dentro del marco del inconsciente, ¿no? Y de los traumas. De hecho, experiencias cercanas de la asfixia, una enfermedad de muy niño o de adulto, un choque, hasta una operación podrían constituir un trauma físico y además un trauma psicológico. Y esto se evidencia al trabajar con estados profundos de conciencia y entrar y bucear dentro de nuestro inconsciente. Podemos notar claramente cómo estos traumas han ejercido alguna influencia. Entonces, de esta forma, por ejemplo, podrían agruparse también en una carpeta específica o COEX traumas físicos de la misma cualidad. Por ejemplo, experiencias de asfixia. Además, quisiera considerar dentro de esto que los COEX, y volver a repetirlo, podrían también ser experiencias positivas o menos desafiantes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, entonces, ahora es importante, al entender los COEX, también observar qué función cumplen en nuestra sanación. Los COEX, cuando están muy activos, pueden generar un síntoma. Es decir, cuando tenemos un COEX muy cargado,
o muy abierto, de este ejemplo, genera un síntoma. ¿Qué sería un COEX abierto? Imaginemos una carpeta específica que serían experiencias de abandono. Entonces, estas experiencias de abandono, dentro de esta carpeta hay un montón de programas, fotos, videos, y todos estos programas están abiertos, la foto abierta, el programa abierto, todo abierto. Entonces esto comienza a cargar el sistema, es como que el sistema está más lento, cargado, tal vez la computadora se apaga, no funciona como debería funcionar, etcétera, etcétera. Entonces, en general, esto de aquí, que sería un COEX muy cargado con gestalts inconclusas o temáticas abiertas, generaría un síntoma. Podría ser ansiedad, podrían ser diversos síntomas. Muchas veces la estrategia con respecto a los síntomas ha sido eh, calmar los síntomas, taparlos, tal vez una medicación para que los síntomas desaparezcan, no hacerles caso. Y dentro de este esquema en el que trabajamos con la psicoterapia transpersonal, la respiración holotrópica y también otros modelos humanistas también lo ven así, la idea es hacer explícitos estos síntomas, vivenciarlos, procesarlos, vivirlos con la misma intensidad como cuando se crearon. Entonces, esto, volviendo a la analogía, ¿qué significaría? Que estamos entrando al programa, estamos observándolo, estamos dejando que cargue por completo, que se procese por completo y después cerrándolo. El programa va a seguir en la computadora, no lo estamos borrando. Eso quiere decir que la memoria va a seguir, la cicatriz posiblemente va a seguir, pero no va a ser una herida abierta que nos genere un daño constante. Entonces, la idea acá es realmente afrontar, bucear, entrar, observar, procesar para poder liberar, quemar y mejorar el funcionamiento, ¿no? Y no tener que vivir con eso. Eh, Entrar más adentro en realidad, ¿no? Y esta estrategia no siempre es la más sencilla, definitivamente puede ser doloroso, puede ser complejo trabajar con este tipo de traumas o temáticas inconclusas. Y por experiencia propia y al observar muchísimas personas que han hecho ese proceso, es muy gratificante porque la vida se simplifica, el funcionamiento psíquico y psicológico se simplifica y de alguna forma podemos vivir con mayor plenitud y afrontar la vida desde otro lugar, ¿no? Eh, entonces, básicamente eso sería una explicación resumida de los sistemas COEX relacionados al inconsciente biográfico. Eso también tiene implicancias y conexiones con el inconsciente perinatal, es decir, ciertas experiencias alrededor del parto pueden estar conectadas y generalmente están conectadas con COEX específicos alimentándolos y siendo parte de ese COEX. Entonces, el trabajo no acaba al trabajar los COEX a nivel biográfico, sino que en muchas ocasiones también se han de procesar experiencias perinatales, prenatales, y además podrían tener implicancias en el inconsciente transpersonal, en el mundo arquetípico, en temáticas relacionadas al inconsciente familiar, etcétera, etcétera. O sea, el tema es bastante más complejo y apasionante porque cada vez se van abriendo más posibilidades de autoconocimiento y de sanación. Bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia sobre algún tema que quisieran que se despliegue relacionado a la psicoterapia o psicología transpersonal, encantado de leerlos y de seguir ofreciendo este contenido a la comunidad. Muchísimas gracias y que sigan saludables y enfrentando este año de tantos desafíos con esperanza de que esto signifique un gran parto de transformación para la humanidad. Gracias.